Bueno, hermanos y hermanas, la última vez que estuve aquí parado enfrente de toda la comunidad fue hace 351 días, o sea, 11 meses, 2 semanas y 2 días con 10 minutos. Y fue cuando hice el compromiso inicial con Árbol de Vida. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto Sevilla Morales, tengo 23 años, estudio comercio internacional, no soy hijo comunitario, pero llevo más de 4 años en SEM y en ambientes comunitarios. Y hace 351 días el Señor me llamó a vivir este llamado de la vida comunitaria en Árbol de Vida con todos ustedes. Y el día de hoy les quiero compartir sobre ser luz en el mundo y viviendo la evangelización como una misión compartida. Pero esto no es un tema solo para los que ya han tenido más de 351 días en la vida comunitaria, ni para los líderes, ni para los que son buenos predicando, ni para los que sirven en Baluarte o en SEM. No, esto es un tema para absolutamente todos, para absolutamente todos. Y es curioso porque el mismo texto de la alianza nos dice que hemos sido llamados a ser un pueblo en misión. Hemos sido llamados a ser una comunidad de discípulos en misión. Entonces la pregunta no es si evangelizamos o no, si cumplimos con nuestros servicios o no. La verdadera pregunta es cómo lo estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo ese llamado de vivir la evangelización como una misión compartida y de ser luz en el mundo? Me gustaría que nos detengamos un momento con esta frase, que siento que es bastante clave. Dice, la comunidad no es refugio para escapar del mundo. La comunidad es un lugar donde somos formados para transformarlo. Me parece que si nos quedamos con que somos una burbuja y nos ocultamos de los problemas del mundo, de las inseguridades, de los miedos, y no salimos al mundo a contar esta buena noticia, estaríamos contradiciendo nuestra fe. En la comunidad somos transformados para hacer luz en el mundo. Entonces, de nuevo, la comunidad no es refugio para escaparnos del mundo. Es un lugar donde somos formados para transformarlo. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice lo siguiente en Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Y alumbra todo lo que está en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y vean qué interesante, Jesús no dice intenten ser luz, o pulseen ser luz, o ¿verdad? A veces sean luz, pero de repente, ¿verdad? Se apaga y pues no, toca, se apaga la luz. No, el Señor dice, ustedes son luz, cada uno de ustedes son luz, y eso es parte de la identidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es parte del todo de lo que somos. Y eso define nuestra esencia como comunidad, lo que es árbol de vida. Somos luz y somos llamados a ser luz, así como también somos llamados a ser hijos de Dios, discípulos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Y es curioso porque nuestra identidad no es solo personal, es comunitaria. Esto se encuentra en nuestra alianza, lo mencionaba al inicio. Dios nos ha dado un llamado y una tarea particular: ser un pueblo en misión. ¿Eso qué significa? Significa que evangelizar no es opcional.
no es solo para algunos, es parte de quienes somos. Hoy el mundo más que nunca necesita luz. Hay confusión, hay falta de sentido. Hay muchos jóvenes que crean sus propias verdades, sus propias identidades. Pueden llegar a ser un poco caninas a veces. Entonces realmente hay personas buscando dirección, no tienen norte. Y Dios responde a estas necesidades a través de comunidades como la nuestra, a través de árbol de vida. Dios verdaderamente responde a eso, a través de comunidades. Pero no con ideas solamente, sino con personas que viven diferentes. Ok, perfecto, somos luz. Qué cool, iluminamos. Pero vivamos como esa luz. Tenemos que actuar de manera coherente con nuestra identidad. No basta solo con saber que somos luz, tenemos que vivir diferente. En 1 Pedro 1, del 15 al 16, dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Realmente el Señor nos lo deja muy claro. Tenemos que vivir en todas las áreas de nuestra vida como esa luz. Es vivir de manera coherente con lo que creemos, con nuestra identidad, con lo que nos da el Señor. Volviendo a la alianza, lo dice claramente: somos una comunidad consagrada a Dios, al Rey de Reyes. Estamos llamados a no conformarnos a las pautas del mundo, a hacer luz en las tinieblas y a obedecer la palabra y la guía del Espíritu, a recibir esos dones que nos da el Espíritu Santo, a escuchar al Señor a través de su palabra, a través de hermanos, a través de sentires. Y esto es clave hoy porque, de nuevo, uno de los grandes problemas del mundo es el relativismo. Todo depende. El relativismo nos dice que no hay verdades morales absolutas. Entonces depende del criterio de cada persona. Nada es firme. Y vean, la respuesta tampoco es discutir, porque eso nos lleva a división. La respuesta es vivir diferente. Ahí está la clave, vivir diferente. Vean, cuando una persona es honesta, ama de verdad, perdona y vive con fe, eso se nota. Eso se nota. Porque es una persona que vive diferente. Vean, esa fue una de las razones por las cuales yo decidí entregarle mi juventud al Señor. Por personas que vivían diferente, por personas que son luz. Saliendo de mi último año de colegio, Daniel Calderón y Marco Madrigal me invitaron a SEM. Ustedes no se pueden imaginar el recuerdo que tengo en mi cabeza de la primera reunión presencial en SEM, porque empecé en pandemia, entonces eran reuniones un poco interesantes. Pero mi primera reunión presencial en el local de SEM, la manera en que me recibieron los miembros del staff, con un carisma, con un amor, realmente vivían diferente. O sea, se notaba la luz que había en cada uno de ellos. Eran personas que se interesaban genuinamente en qué estaba pasando en mi vida, cómo me estaba yendo en el primer año de la universidad, en todas las áreas de mi vida. Con el tiempo, me empezó a dar mucha curiosidad de saber cuál es la identidad que ellos tienen, ese sentimiento de pertenencia, porque detrás de ese carisma que tenían Cristianos en Marcha, hay una identidad, un propósito que los unía.
Con el tiempo pasó algo que también me impactó, que eran personas que también seguían viviendo diferente porque se venían al país en un verano a servir, a hacer un verano en misión. O sea, desde un contexto no comunitario, eso es una locura. Irse un mes de sus casas a otro país, a otra comunidad. Te reciben familias que no conoces, te reciben como hijos, con puertas abiertas. Realmente eso es vivir diferente y eso me llamó mucho la atención. Yo puedo dar testimonio que cuando una persona vive diferente, cuando una persona es luz, realmente se te cambia tu forma de verlas, tu forma de ver tu propósito, tu forma de ver tu identidad. Y de nuevo, vi personas honestas que aman de verdad, perdonan y viven con fe. Y la comunidad nos llama también a vivir en amor fraterno, perdón y reconciliación, verdad y sinceridad. El mismo llamado comunitario nos llama a vivir diferentes. Y no se trata de ser perfectos, porque el Señor se goza de nuestras imperfecciones. Se trata de ser coherentes. Y entonces viene el paso final. Sabemos que somos luz, vivimos diferentes, pero eso no se queda ahí. Tenemos que salir, exacto, como lo escuchan, tenemos que salir. En Marcos 16:15 nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Anunciemos esa buena nueva, esa buena noticia a toda la creación. La misma alianza lo dice. Estamos llamados a ser luz del mundo, anunciadores de la buena noticia del reino y testigos de su presencia. Y a servir a los seres humanos mediante el amor de Jesucristo. Y esto es muy claro. Ahora, evangelizar no es solo predicar. Es un estilo de vida, en el trabajo, en la universidad, en lo cotidiano. En la preparación de esta charla, estaba escuchando ¿Qué haría Jesús? Un podcast de sacerdotes legionarios de Cristo que comparten una reflexión diaria del Evangelio. Que por cierto, no me están pagando por hacer publicidad, pero se los recomiendo. El punto es que el pasado sábado, curiosamente, el Evangelio del día era Marcos 16. Y me llamó mucho la atención cómo el padre Jorge Obregón daba 3 ejemplos súper sencillos. 3 ejemplos sumamente sencillos de cómo evangelizar sin predicar la palabra. Comentaba un ejemplo de que cuando están hablando mal de la fe o de la iglesia, el tan solo hecho de tener una mirada de incomodidad basta. No hay que decir mucho, o inclusive decir: mira, yo soy cristiano y la verdad me duele que hables así. No tienes que pelear, sino tan solo manifestar tus sentimientos. Otro ejemplo, cuando mis amigos de la universidad o del trabajo quieren ir a un lugar en donde yo sé que no me conviene o puede afectarme, bueno, expresemos nuestra postura. Seamos claros, con respeto. Mira, yo no estoy de acuerdo con ir a esos lugares. A mí no me hace bien y a ti tampoco. Y eso es una manera de evangelizar sin mencionar el Evangelio. Otro ejemplo, estamos tomando un café y empiezan a hablar con la buena fama de alguno. Y el ausente empieza a ser criticado. El padre mencionaba que basta con guardar silencio, cambiar la conversación o inclusive decir: mira, no le van a encontrar algo bueno. Y en esas respuestas todo el mundo va a entender. No hay que explicar mucho.
Y es una manera de ir a predicar el Evangelio sin mencionar el Evangelio. Pero cuando sea necesario, por supuesto, hay que ir a mencionar el Evangelio. Y realmente es curioso porque la comunidad nos forma para eso. La comunidad nos enseña a orar, a mejorar nuestra relación personal con el Señor. Nos enseña a vivir en comunión, fortalecer nuestras relaciones de hermandad, a convivir con los tíos, con las tías, con los hermanos en servicio, con los grupos pastorales, con nuestros RPs. La comunidad nos enseña a amar, pero no para quedarnos ahí en la zona de confort, ni en estas 4 paredes del local, o en las paredes de nuestros hogares, o en nuestros grupos pastorales y fraternos, sino para salir afuera. Lo mencioné reiteradamente y ustedes lo tienen claro. Hoy hay muchas necesidades. Hay soledad, falta de propósito, personas heridas. Y Dios nuevamente responde formando comunidades como la nuestra. Dios responde con árbol de vida. Pero la misión se cumple cuando cada uno de nosotros sale siendo luz y vive lo que cree. Hermanos y hermanas, nuestra comunidad de alianza es una respuesta de Dios para este tiempo. No porque sea perfecta, sino porque ha sido llamada a anunciar algo distinto, ha sido llamada a vivir diferente. Recordemos, somos luz, eso es parte de nuestra identidad. Estamos llamados a vivir con coherencia. Si somos luz, vivamos como una luz. Y hemos sido enviados en misión. Hemos sido enviados en misión. Y si se van a quedar con algo de esta charla, quiero volver a la frase que dije al inicio. La comunidad no es refugio para escapar del mundo. La comunidad es un lugar donde somos formados para transformarlo. Yo puedo dar testimonio de que el Señor ha hecho que muchas personas de esta comunidad vivan como luz, que hayan sido transformadas y que hayan salido afuera a dar las buenas noticias. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios que nos ayude a vivir lo que creemos, que nos dé valentía para hacer luz todos los días de nuestra vida y que nos use para acercar a otros a Él. Porque el mundo no necesita, de nuevo, solo palabras, necesita testigos, personas que vivan como luz en un mundo de oscuridad. Amén.